mi candidatura, evidentemente la voy a presentar. Nos han votado más de 7 millones de españoles y sinceramente creo que en la situación en la que estamos un poco de cordura y de sensatez viene bien. Pues incógnita despejada. Mariano Rajoy acaba de confirmar que se presentará al pleno de investidura, aunque sus posibilidades de ser reelegido presidente son bastante remotas. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Rajoy ha sido acusado en las últimas horas de haberse metido en la inacción política y una broma radiofónica nos ha permitido saber que efectivamente su agenda, sorprendentemente, está bastante libre. Sí, sobre todo en estos momentos, ¿no?, los que estamos viviendo. Una broma que se grabó ayer a mediodía, una emisora catalana que hoy hemos conocido esta mañana. La vamos a analizar, vamos a repasar otras bromas. Y efectivamente, una de las frases en esa broma en la que, bueno, uno de los locutores hacía pasar por Puigdemont, por el presidente de la Generalitat, llamaba al propio Rajoy y, como digo, una de las frases que ha quedado lapidarias ha sido esta. Tengo la agenda muy libre, con lo cual la podríamos fijar para 24 o 48 horas. Muy bien. Muy libre, decía Rajoy sobre su propia agenda. Hoy Pedro Sánchez le ha retado a que se presente a la investidura, como finalmente va a hacer, o se marcha a su casa. Hoy es la responsabilidad de Mariano Rajoy hablar con todas las formaciones políticas e intentar formar gobierno. En consecuencia, lo que no puede ocurrir es que Mariano Rajoy renuncie a presentar su investidura en el Congreso. Es verdad que durante estos últimos 4 años estamos acostumbrados a ver a Mariano Rajoy detrás del plasma, escondiéndose, no dando la cara y no rindiendo cuentas. Pero yo le digo una cosa, señor Rajoy, si no va al Congreso, mejor que se vaya a casa. Y hoy vamos a poner el foco en el papel de los socialistas aquí en Galicia, después de las declaraciones de su portavoz parlamentario Méndez Romeu y de sus diferentes sensibilidades. Primero, ¿debe el PSOE apoyarse en Podemos? Esto piensa, por ejemplo, el diputado del PSDG, Xosé Sánchez Bugallo. Non somos un partido institucional que aspira a transformar a sociedade a través da acción do goberno, non a través de ningunha revolución na vía pública, e somos un partido que aspira a reformar e a ir cambiando as cousas e non a provocar, digamos, rupturas nin conflitos. Decía Méndez Romeu que los gobiernos de las mareas en las ciudades de la provincia de Coruña están paralizados. ¿Qué piensan los portavoces del Partido Socialista en sendas ciudades? En Santiago se quedaban al margen, en A Coruña apoyaban la investidura y en Ferrol forman parte del gobierno. Hemos hablado con los tres, ahí va un adelanto. Desde luego, la valoración que puedo hacer desde el Grupo Municipal Socialista es una valoración decepcionante. Se ha notado pues un cambio en la atención a los ciudadanos y bueno, pues que ha supuesto un giro social y de participación ciudadana muy importante. E que para nós o resultado é decepcionante fundamentalmente por dúas cuestións. A primeira porque non vemos que estea Compostela Aberta a cumprir co seu propio programa electoral. Bueno, ¿y sería Besteiro un buen candidato a la presidencia de la Xunta? Ojo la respuesta que nos daba el expresidente por el PSOE, Fernando González Laxio. Yo creo que un presidente de la Xunta, aparte de tener y transmitir limpieza en sus ojos y en sus manos, pues tiene que demostrarlo. Por eso, tiene que demostrarlo. O sea, tiene que demostrarlo que no ha pasado nada, que lo que le imputan es mentira. Son solo una parte de los testimonios que vamos a ver. Bueno, hablando de candidatos y de presidencia de la Xunta, Feijóo, el actual presidente, sigue dándole vueltas a su posible candidatura a la reelección. Hoy ha vuelto a hacer un alegato sobre aquello de que 2 legislaturas, lo que ya lleva, es lo razonable. Pensamos que 2 legislaturas é un tempo razonable e suficiente. Incluso hai algúns partidos que queren poñelo como obriga. Incluso outros queren legislar para que ninguén en España poda ter 2 legislaturas ao fronte dun goberno. Facer os congresos provinciais e o congreso autonómico é un tema moi serio. O que tocaba era facelo despois das eleccións autonómicas. Creemos que a situación política aconsella renovar o partido. Noche intensa la que nos espera en la vida política y todo ello aderezado con un Ribeiro. Enseguida vamos a saludar a Cristina Alcalá, la gerente de la denominación de origen, y hablaremos con ella de buenos vinos.
Ahora que hay un nuevo interlocutor en todo el asunto, ¿verdad? Pues para empezar con buen pie. Muy bien, muy bien. Todo este tema, bueno, para hablar con usted, un poco ya sabemos lo que nos vamos a decir, pero para hacerlo oficialmente. No, por hacerlo, bien. Claro. Vamos, yo le propongo una cosa, vamos a ver, como ahora esta semana es la de, está el rey con las consultas, sí. Según cómo quede este asunto, porque claro, yo no sé cómo va a quedar este asunto, ¿no? Pero yo creo que el lunes le puedo llamar. Bueno, pues hablaremos de bromas, hablaremos de política, pero vamos a hablar ahora mismo ya de un asunto muy serio. Cristina Alcalá, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Nueva gerente recién nombrada de la denominación de origen Ribeiro. ¿Por qué desde Madrid, desde California, por qué decides irte a Rivadavia? Bueno, pues hace un año, ¿no?, que volví a Galicia. Yo creo que es algo que ya después de tanta experiencia y vivencia profesional fuera, pues uno emocionalmente también quiere, ¿no? Y bueno, coincidencia en el tiempo, circunstancias, y aquí estoy, ¿no?, hablando contigo. Un proyecto, efectivamente, que tiene que ver con el Ribeiro. Yo algo también siento por el Ribeiro, teniendo en cuenta que empecé a trabajar allí hace ya muchos años. Vamos a detenernos en esa denominación de origen, que es una de las más antiguas de toda España, con una historia que a veces también ha sido un impedimento probablemente para el progreso, y un poco del perfil de Cristina Alcalá, porque lleva haciendo cosas relacionadas con el vino muchísimo tiempo, comunicando estupendamente y haciendo sociología también de esto que tiene que ver, pues decía, con el vino. Vamos a verlo. Es uno de nuestros vinos con más historia. Los romanos fueron los primeros en cultivar y beber Ribeiro hace 2000 años en esta comarca urensana, aislada por bordes montañosos determinantes en la confección de su clima. Desde el siglo XI formó parte de las mesas de reyes y nobles de Europa. Cristóbal Colón hizo que cruzara los mares y se lo llevó con él al Nuevo Mundo. Inglaterra, Flandes o Italia eran sus principales compradores en la Edad Media. Los problemas llegaron con las plagas en el siglo XIX. El mildium o la filoxera arruinaron buena parte de los viñedos. Para compensarlo se introdujeron variedades foráneas, más resistentes, aunque la calidad se resintió. Tras la Guerra Civil llegaron el Palomino o el Alicante. 70 años después de aquella crisis, la denominación de origen más veterana de las gallegas muestra otra cara. Si en 1990 solo el 5% de las uvas eran autóctonas, ahora lo son más de la mitad. Treixadura, Albariño, Loureira o Godello entre las blancas. Sousón, Mencía, Ferrón o Caíño Longo en las tintas. O Ribeiro es un vino plurivarietal donde los blancos mandan. Son el 85% de su producción y también los más reconocidos internacionalmente. La emigración y la consecuente despoblación condenaron al abandono a muchas viñas que ahora centran sus esfuerzos en asentar su buena fama. Una meta que ahora tiene una nueva responsable. Una mujer, Cristina Alcalá, asume las riendas del Consello Regulador, enóloga, sumiller, catadora y también socióloga del vino. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Disfruta degustándolo, pero también divulgando, en su blog, en sus libros, con sus artículos periodísticos o también desarrollando iniciativas más rompedoras como un software para facilitar la organización de una bodega o una casa rural, Vino Sobroso, dedicada a la gastronomía y cultura del vino gallego. La mejor copa es la que se comparte, así que en Vía V vamos a descorchar un Ribeiro. Bueno, pues empezamos por ti, Cristina. En torno al año 2000, y si no me falla la documentación, decides dejar el trabajo que estabas realizando en aquel momento, que creo que era en el departamento de personal de una consultora, y descubres el vino. ¿Qué encontraste en el vino para hacer del vino tu vida? Pues mira, fue una cosa también muy casual, estos cruces de caminos, ¿no? Yo estudié sociología en Madrid y me encuentro con un cocinero, concretamente, en el 98, que empezó ahí, me propuso hacer un proyecto con él, donde el vino era importante y bueno, pues fue un enganche total al vino. Te empiezas a formar, empiezas a leer, empiezas a ver que esto es muy serio, no es solamente beber, que es un mundo muy complejo.
Y así empecé a estudiar, sumiller... Y cuanto más sabías, más querías saber, supongo, ¿no? Sí. Es que realmente el vino tiene algo de enganche, tiene algo mágico que realmente como te guste beber vino y te guste la cultura del vino y además con todo lo que provoca el vino, ¿no? Claro, con esta sociología del vino es muy interesante porque a través de una copa tú puedes viajar por todo el mundo, ¿no? Es una cultura arraigada en muchísimos sitios, ¿no? Hablamos de O Ribeiro y hablábamos de esa historia, una de las denominaciones más antiguas, se lleva cultivando vino desde hace muchos siglos. Yo no sé si tener tanta historia es bueno o tiene algún peligro también. Yo creo que es bueno, ¿no? No tiene ningún peligro. Además, la cultura del vino, la cultura vitivinícola, la tierra, el paisaje, ¿no? Eso es milenario, ¿no? Y entonces yo creo que la de O Ribeiro, eso es una proyección, es algo que hay que además que trabajar, y la más antigua, ¿no? de Galicia, una de las más antiguas de España, y no solamente legalmente como denominación de origen, que también, sino todo el pasado, ¿no? Experta en comunicación, entre otras muchas cosas, ¿cómo me explicarías, si yo no tuviera ni idea, qué es el Ribeiro? El Ribeiro es territorio, es viticultura, es paisaje, es identidad, es genuino y es auténtico. Casi nada. Casi nada. He leído por ahí que pretendes potenciar un estilo Ribeiro. ¿Qué sería? ¿Cuáles serían las bases, las características de ese estilo Ribeiro y de ese movimiento Ribeiro, que creo que también es el que pretendes trasladar a la denominación de origen? Sí, pues mira, un poco todo lo que te comentaba antes, ¿no? Ese casi nada que has dicho, esa es un poco la identidad propia, ¿no? Entonces, al final uno tiene una historia, tiene un pasado, tiene una cultura vitivinícola, tiene una gente que trabaja en el campo, que desarrolla toda una denominación de origen. Entonces, el estilo es representar aquello auténtico que refleje realmente lo que es. El estilo Ribeiro es ser lo que uno es, no es pretender ser lo que aquello uno no puede alcanzar, aunque quiera, ¿no? Porque además lo auténtico y la esencia es universal. ¿Y eso cómo se consigue, Cristina? ¿Qué hay que hacer? Porque el concepto lo tengo claro con lo que me estás diciendo, pero ¿cómo se desarrolla, cómo se construye ese estilo? Pues mira, con mucha paciencia, lo primero, con mucha energía y sobre todo con mucho consenso, ¿no? Yo creo que una de las grandes cosas que tiene Ribeiro es su diversidad, y la diversidad siempre es riqueza, ¿no? Parece que a veces lo que separa es desunión, y a veces la diversidad también es unión, ¿no? Entonces, trabajando mucho en toda la cadena de valor, ¿no? Y sobre todo ese estilo Ribeiro se consigue con una cosa, y es pensando siempre en marca Ribeiro y marca Ribeiro en calidad, ¿no? Calidad en toda la cadena de valor. Esa palabra, calidad. Yo sé que has estado mucho fuera de Galicia, que has tenido acceso a mucha gente que tiene que ver con el mundo del vino, que conoces muy bien toda la cultura del vino, así que te pregunto, ¿qué idea crees tú que se tiene fuera del Ribeiro de O Ribeiro? ¿Qué has palpado tú en todos estos años dedicada a conocer, a meterte, a bucear en esa cultura de la que antes hablábamos? ¿Qué percepción tienes de qué se piensa de O Ribeiro fuera? Fuera. Pues yo creo que se piensa siempre en positivo, se piensa en proyección, se piensa en curiosidad, ¿no? Y en Galicia. O sea, decir Ribeiro es decir Galicia, esto es muy importante. Galicia siempre está vinculada a calidad, y dentro de los profesionales, digamos, ¿no? Siempre es eso. ¿Qué es? ¿No? Me preguntan mucho cuando en catas, ¿no? Que salen Ribeiros y, oye, tú que eres gallega, esto de Ribeiro le suena a calidad y quieren conocer, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran proyección del Ribeiro, que la gente quiere conocer dónde está. Entonces nada mejor como el territorio y la identidad. Hablábamos antes de empezar la entrevista que siguen, bueno, pues incrustados algunos mitos negativos del pasado, que no voy a repetir, no voy a utilizar esa palabra, pero yo no sé si esa apuesta por la calidad de la que tú hablas es cierta, o sigue habiendo gente, bueno, que considera que el Ribeiro puede ser un vino menor, gente que no tiene información sobre lo que se está haciendo en estos momentos en la denominación de origen. Yo creo que han cambiado mucho las cosas, y lo digo como profesional, creo que
la calidad, se ha hecho un esfuerzo muchísimo, ¿no? En el pequeño reportaje que habéis hecho, ¿no? De la apuesta por herbades autóctonas, la apuesta por ese concepto tan de Ribeiro, que es el colleiteiro, que al final no es otra cosa que todos los viticultores, esa parcelación del territorio. Y yo soy optimista, de hecho llevo muy poquito, ¿no? en la gerencia, pero noto y palpo cierto optimismo y yo creo que ya solo se orienta hacia la calidad. Sí. Las cosas han cambiado muchísimo en los últimos 20 años también en Ribeiro, pero también en Galicia. Hace pues 2 décadas prácticamente había dos tipos de vino más o menos reconocidos fuera, que era el albariño, con una apuesta por la calidad muy evidente entonces, y o Ribeiro, que tenía una serie de problemas que empezaron a solucionar, pero en estos momentos la competencia es brutal. Dentro de la propia Galicia hay muchas denominaciones de origen que lo están haciendo muy bien, que están apostando por cosas singulares, por mucha diversidad, por pequeños proyectos. Yo no sé en estos momentos, ¿qué papel tiene que jugar o Ribeiro dentro de ese mundo que se ha sofisticado y que es más competitivo cada vez? Tú llegas a un restaurante o llegas a un bar de estos maravillosos que hay ahora, en los que hay una oferta de vino muy buena. Bueno, la carta es casi infinita. ¿Qué tiene que hacer o Ribeiro para singularizarse dentro de esa oferta casi infinita en estos momentos? Bueno, aparte de la orientación de la calidad, probablemente la profesionalización, ¿no? Desde el sector productivo hasta la promoción y el posicionamiento. Lo que le falta a Ribeiro es posicionarse. Es decir, el mercado de Ribeiro natural y donde más implantado está es en Galicia. Yo creo que hay que empezar a salir al resto de España, ¿no? Es muy importante esto, manteniendo por supuesto el mercado gallego, y luego también intentar estratégicamente posicionarse en aquellos países donde sabes que el Ribeiro como identidad, como denominación de origen pequeña, auténtica y original, se puede posicionar. Entonces yo creo que eso es un poco lo que le falta. Los profesionales sabemos que Ribeiro es calidad, ahora tiene que saberlo el consumidor, ¿no? Ribeiro blanco y tinto, ¿qué pasa con los tintos de Ribeiro? Porque me consta que últimamente está viendo cosas muy interesantes, pero el gran consumidor sigue asociando el Ribeiro con el vino blanco, ¿no? Claro, bueno, de hecho es el 90% de la producción, pero yo tengo que decir como a mí los tintos de Ribeiro, a pesar de ser son tan singulares, y representan mucho la tierra. De hecho, en una cata, casi tú, cuando hueles un tinto sabes que es un tinto de Ribeiro. Hay pocos, pero maravillosos, ¿no? El hecho de que haya pocos también puede ser una ventaja competitiva, ¿no? Claro, ¿no? De hecho, el mercado demanda más tinto que blanco. Pero yo creo que la singularidad de Ribeiro está precisamente ahí, ¿no? En ser pequeña y ser querida. Decías, el mercado demanda más tinto que blanco, porque hay un viejo refrán que decía el mejor blanco es un tinto, ¿no? Sí. Que no sé, ¿qué le dirías a la gente que sigue sosteniendo esto, ¿no? Pues que no es cierto. Que pruebe blancos de Ribeiro, que pruebe cualquier otro blanco, ¿no? Bueno, más cosas. Yo no sé qué crees tú que funciona bien en o Ribeiro. Decimos, llevas poco tiempo incrustada en ese territorio, en ese universo, en particular en muchísimas cosas. ¿Qué funcionan bien, que ya funcionaban bien, y qué cosas crees tú que hay que sofisticar para conseguir todos esos propósitos que te planteas? Pues probablemente una evolución en la mentalidad, ¿no? del propio sector del Ribeiro, ¿no? Sabemos que el Ribeiro es bueno y ellos también lo saben, pero un poco fortalecer que se lo crean. Exactamente, ¿no? Que se lo crean, y sobre todo también consensuar en toda la diversidad, ¿no? Que es donde está la riqueza. Da igual que hagas 10.000 botellas, 50.000 o muchísimo, porque al final hay mercado para todos. Bajo el paraguas y la marca fuerte, ¿no? De marca Ribeiro es donde hay que trabajar, ¿no? Y yo creo que esa es una línea de trabajo y la profesionalización. Porque, Cristina, ¿qué pide hoy el consumidor de vino? ¿Qué vinos quiere el consumidor? Pues mira, esto es una cosa que siempre he pensado, que no hay un consumidor. Hay muchos consumidores, ¿no? Es como el mercado, el mercado, el consumidor, ¿no? Hay mercados en plural y consumidores en plural, ¿no?
Entonces, hay campo... Pero hay modas también en esto del vino, hay tendencias, hay épocas en las que se lleva más una cosa, hay épocas en las que se lleva más otra. Mira, por ejemplo, en vinos blancos, yo hablo un poco de los años que llevo trabajando en el sector del vino. Las estadísticas además demuestran que ahora se consume más blanco que tinto. Sí. El blanco hace 15 años era denostado. Tú decías, me gusta un vino blanco. Sí, era como esta no tiene ni idea de vino, claro. Mira, era como las mujeres bebían blanco y los hombres bebían tinto. De nosotras dirían claro, que no tenemos ni idea de vino, ¿no? Y yo siempre he sido muy defensora de los vinos blancos. Y sí que hay una tendencia a vinos blancos. Y sobre todo también fuera de España, ¿no? En el Reino Unido, por ejemplo, se consume muchísimo vino blanco. Hay esa tendencia, también una tendencia ahora hacia los vinos ecológicos también, ¿no? Vinos naturales también. Entonces depende de la tendencia en qué segmento también te muevas, ¿no? Bueno, estamos hablando de un sector que yo creo que convenimos las dos que ha cambiado, ha habido una auténtica revolución en los últimos 20 años y yo no sé si crees que ha sido uno de los sectores económicos importantes que ha hecho mejor las cosas en los últimos tiempos en España, porque realmente a poca información que se tenga de lo que ha pasado, la verdad es que es muy llamativo, cómo ha cambiado todo, ¿no? Es de las cosas que ha funcionado bien, es un sector que ha sabido entender por dónde van los tiempos. Y yo creo que sí, y afortunadamente, porque además el sector del vino en España es una industria importantísima, ¿no? Sabes que aquí están en España la mayor extensión de viñedos y sobre todo las mayores singularidades, ¿no? En cuestión de estilos, más de 90 denominaciones de origen y muchos estilos de vino. Y yo creo que se han puesto mucho últimamente las pilas, ¿no? Empezó hace a lo mejor 30 años toda la revolución enológica, ¿no? O sea, la bodega de puertas para adentro. Ahora estamos viviendo la revolución en el campo, que al final el campo es el origen de todo. Y ahora nos falta una parte que yo creo que es la que ya empieza el profesional a tener en cuenta, que es los mercados, la comunicación, la promoción, el marketing, pero entendido como muy bien, ya hago un vino y ahora ¿qué hago con él, no? Pues tienes que venderlo, tienes que comunicarlo y decir soy yo. Comprender que el mundo en el que estamos pasa por ahí, ¿no? Que tú puedes hacer el mejor vino del mundo, pero si nadie lo conoce, finalmente te lo vas a beber. Claro, y además los mercados cada vez son más competitivos. Hablabas antes del campo, de los viñedos, de la viticultura. Bueno, uno de los problemas, no solamente de Ribeiro, sino de toda Galicia, tiene que ver con el tamaño de las explotaciones. No sé si crees que esto es una de las grandes revoluciones también, o eso también se puede acabar poniendo en valor. Estoy pensando ahora en otra zona vitivinícola de Galicia, la Ribeira Sacra, esa viticultura heroica que finalmente se ha convertido en un argumento de venta también, la forma que se tiene de cultivar el vino allí. ¿Hay que concentrar propiedades en Ribeiro o está bien como está la cosa? A ver, es complejo porque la parcelación, por una parte, te resta dinamismo, ¿no? A la hora de la producción del vino, es muy caro. Luego también hay un problema de las generaciones, ¿no? Que tienen que hacerse también cargo del viñedo. Entonces es un poco encontrar el equilibrio en que esos pequeños viticultores sean conscientes de que la vía de trabajo es hacer uva de calidad, pagar la uva bien al pequeño viticultor y poner en valor el vino. Yo creo que el camino de las denominaciones pequeñas como es Ribeiro o Ribeira Sacra, lo que pasa en general en Galicia, es ese, ¿no? Es orientación a la calidad y a conseguir precios que puedan mantener el campo. Bueno, me decías antes que hay muchos consumidores de vino, que no existe el concepto ese de el consumidor de vino que demanda. Las estadísticas dicen que está bajando el consumo de vino, que está subiendo el de cerveza, bueno, y de otro tipo de productos. Bueno, ¿cuándo hay que iniciarse en el consumo de vino y cómo? Los que tenemos hijos adolescentes, por ejemplo, mi hija tiene 14 años, ¿cómo hay que introducir a una persona joven en el consumo de vino? Porque yo tengo la impresión de que se llega al vino a una cierta edad. No se empieza bebiendo vino, digamos. No, yo lo intento con mis sobrinos, y les cuesta, son todavía pequeños. Pero, pues mira, hay que, con gente así muy joven, de una manera muy desenfadada. No les va a gustar porque su paladar, su olfato no está hecho a ello. Pero también es importante la educación, ¿no? Con adolescentes, que se beba vino de una manera natural, normal, natural y ya está, ¿no? Y sobre todo también hay tipos de vinos que
pueden gustar más, claro, ¿no? No puedes empezar a 14 años, dar un tinto potente, ¿no? Entonces, bueno, pues cosas fáciles de beber, incluso cosas combinadas también, ¿no? Quitarle todo ese estigma de algo de mayores y serio, ¿no? Y viejuno, ¿no? Y viejuno, ¿no? El vino, ya empiezan, ¿no? En cualquier caso, a beber vino se aprende, supongo, también, ¿no? Hay que educarse, ¿no? Dímelo a mí, que estudié sociología y me encontré con el vino, no tenía ni idea, ¿no? Cuando empecé. Todo es una cuestión de aprendizaje, de estudio, pero al nivel profesional, pero a nivel de aficionado es un disfrute, ¿no? Yo creo que también hay niveles de aficionados al vino. Hay gente que le interesa muchísimo aprender de vinos y otra gente que le interesa disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no? Hay que quitarle un poco... Sí, un poco de impostura. Sí, se ha creado un poco de impostura en torno al vino, luego lo vamos a hablar un poco más en profundidad, pero yo no sé si hay un poco, bueno, una cierta moda que se puede convertir en algo, bueno, que da un poco de risa a veces, ¿no? Sí, a veces, ¿no? Y claro, también hay personas que tienen más un poco esta tendencia, ¿no? Pero es todo totalmente contrario, ¿no? A tu punto de vista sobre lo que hay que hacer con el vino, disfrutar, ¿no? Claro, el vino es algo muy natural, ¿no? Y siempre ha estado entre nosotros y en España, en Europa, en el mundo, ¿no? Es una bebida muy particular a la que hay que iniciarse, como te comentaba antes, ¿no? Con una copa hay mucha historia detrás, mucha cultura. Yo creo que es la vía más interesante, ¿no? Creo. Hablábamos antes de vino tinto, de vino blanco, de Orribeiro, pero es que hay más cosas. En Orribeiro se elaboran más cosas que están amparadas por la denominación de origen. Hablamos de tostados, por ejemplo. Hablamos de espumosos, que también están en los estatutos de la denominación de origen. Hablamos de vinagre, creo que también se contempla la posibilidad, ¿o no? No, todavía no. Todavía no. Sí, todavía bueno, no. hay alguna experiencia por ahí que estará fuera de la denominación de origen, pero en cualquier caso, espumosos, tostados sí que están. Yo no sé qué recorrido, es una cosa pequeña dentro de lo pequeña que puede ser la denominación de origen, pero si también esto aporta este tipo de productos que no son vino. Exactamente, ¿no? Yo creo, y sobre todo aquí yo lo veo con dos movimientos, ¿no? Puede ser que el mercado de los espumosos no sea el mercado principal, ¿no? Pero por una parte eso conlleva que haya investigación, interés, movimiento, ¿no? En una línea de trabajo, y luego por otra parte también los mercados pueden reclamar, ¿no? Producciones muy pequeñas, pero siempre de calidad. De calidad. ¿no? La calidad es la palabra. Yo creo que sí, yo creo que no se puede competir, tienes que ser un poco realista, ¿no? Claro. Eres socióloga, lo hemos dicho. Los países con cultura vinícola, estamos hablando de España, ¿en qué son distintos? Aquellos pues más vinculados a la cerveza, por ejemplo, a los destilados. ¿En qué se nota en un territorio? Bueno, que el vino lleva formando parte de esa sociedad siglos. Es una pregunta. Yo creo que el vino va unido a la gastronomía. De hecho, forma parte de la gastronomía de no sé si un saber vivir o un saber beber, ¿no? Sí. Pero desde luego de algo muy arraigado a la tierra, ¿no? Es algo muy social, el vino es algo de compartir, es placer, es algo natural, algo que está en la mesa y que forma parte un poco de nuestra vida. Yo creo que esa sí la noto la diferencia, ¿no? Y por ejemplo, cuando estuve en temporada en California, que ya está, bueno, de moda el vino, el acercamiento de la gente joven, que hay muchísimo, al mundo del vino es muy diferente al nuestro. ¿No? Allí el vino es estatus, es un... Bueno, no hay más que ver las películas americanas, por ejemplo. Cuando alguien quiere demostrar que tiene estatus o que la película quiere transmitir que ese personaje tiene estatus, lo primero que tiene es una copa de vino en la mano. Exactamente. Entonces, como... Oye, está con nosotros. O sea, el vino mola allí, es una cosa que... El mola mucho. Sí. Lo están haciendo bien en California, supongo, ¿no? Sí, se hacen unos vinos tremendos, buenos y la gente paga mucho dinero por el vino. Bueno, muchas cosas que están sucediendo en torno al mundo del vino. Y quería preguntarte por un personaje que también todo el mundo conoce. Se ha convertido en un referente no solamente para los especialistas, sino para todo el mundo. El famoso Robert Parker, el autor de la Vía de Wine Advocate. Sé que lo has entrevistado, todo el mundo lo conoce, sabe los puntos que Parker le ha dado a un determinado vino. Se comenta cómo es posible que Parker le dé tantos puntos a este vino que cuesta tan poco dinero. Yo no sé si corremos un
poco el riesgo, primero te pregunto por el fenómeno Parker y te pregunto también por el riesgo de que se acabe haciendo, bueno, un vino muy estandarizado para que le guste al Parker de turno. La parkerización, exactamente, ¿no? Bueno, a ver, con esto pasan varias cosas, ¿no? Yo creo que la parkerización, ya no está la parkerización, ¿no? Hace años quizás sí, cuando entró la figura de un gran gurú, ¿no? Que tocaba algo y lo convertía en oro. Yo creo que también depende mucho de los catadores, ¿no? que estén en la línea de esta publicación. Cambia mucho el estilo de los vinos. Y por otra parte, yo creo que se habla demasiado, ¿no? Del tema de las puntuaciones, que son importantísimas, pero también se corre un riesgo, y es que tú no puedes jugártela todo a una puntuación, ¿no? Y porque el recorrido es muy largo, y ¿qué haces cuando no tienes esto? Entonces yo creo más en el trabajo de hormiguita, de año a año, de mejorar, que te dan puntuaciones, pues oye, estupendo, ¿no? Pero no bueno, perseguir eso, que ese no sea el objetivo, ¿no? Yo personalmente creo que es mucho mejor, ¿no? Y por otra parte, Parker, por mucho que parezca un gurú, y yo tuve ocasión de conocerle, y es un tipo muy simpático. Casi sorprendido él mismo de la influencia que ejerce en el universo vino, ¿no? Sí, es muy cercano, muy simpático. Sí, creo que le preguntabas, ¿cómo es un vino Parker? Y decía, pues no tengo ni idea de cómo es un vino Parker, ¿no? Que era una de las preguntas que le hacías, ¿no? Sí, y además con un conocimiento muy importante de España, también. Claro. Que le parece uno de los territorios interesantes, él siempre dice, ¿no? Uno de los sitios en los que se están haciendo vinos interesantes. Bueno, hablamos antes de la comunicación, Internet. ¿Cómo te gustaría que estuviera Ribeiro en Internet, ese gran universo en el que hay que estar ahora? Y yo no sé de qué manera el vino se puede aprovechar de todo lo que sucede en este mundo paralelo, que ya forma parte de lo que somos. El vino, como otras, en otros sectores, otros productos, alimentos, bebidas, es fundamental, ¿no? Y de hecho, uno de mis objetivos en la denominación de origen, en Ribeiro, es estructurar esta comunicación vinculada precisamente al estilo, al movimiento Ribeiro, ¿no? Y es una manera maravillosa, si lo haces bien, de poder llegar a muchísima gente, ¿no? Y de preparar también el territorio y el terreno de allí donde quieres llegar. Y hacerlo siempre de una manera auténtica y sincera, ¿no? Que sea coherente con lo que se quiere transmitir, ¿no? Bueno, eres una mujer, hablábamos antes de que hace unos años pues a lo mejor a las mujeres se consideraba que no tenían capacidad para saber lo que era un buen vino, y yo no sé, bueno, está habiendo muchas mujeres en estos momentos en este entorno, ¿no? Mujeres sumilleres, mujeres enólogas, sociólogas como tú que se dedican a esto, gerente de Ribeiro. ¿Aporta algo la mujer o es una tontería hacer esta pregunta? ¿Estás cansada de que se te pregunte, bueno, eres mujer en un mundo? No me atrevería a decirte que es una tontería hacer la pregunta. No, porque a veces también las mujeres nos preguntan cosas que a los hombres no les preguntan. Yo no sé si bueno, mira, estás detectando que algo está pasando y que las mujeres podemos aportar algo a un mundo que era eminentemente masculino hasta hace muy poco tiempo. Mira, para mí esto me lleva a dos reflexiones. Por una parte, la mujer en el sector del vino siempre ha estado presente. La diferencia es que ahora es más visible. Y por otra parte, el tema de aportar o no, yo no sé, yo no creo que, sinceramente, no creo que aporte ni más ni menos que el género que a un hombre. Algo. Y tampoco es una pregunta que le hagan a los hombres, Claro, ¿no? Tú que aportas al vino, pero ni en el vino ni a nada, ¿no? Entonces yo creo que este tema de vino, mujer, es un tema más, ese tema de género, para mí es un tema ya que hay que superar, ¿no? Creo que la discriminación o la falta de oportunidad es un tema mucho más social, que no solamente pasa en el tema del vino, más unas estructuras de poder, ¿no? Y bueno, pues no solo en el vino, sino en otros sectores, pues de una manera lógica y natural vas alcanzando sobre todo puestos más de
poder, de decisión, ¿no? De visibilidad, ¿no? Fruto un poco de la lógica de los tiempos. Claro. Bueno, está con nosotros Lois Balado. Muy buenas noches, Lois, que nos va a ayudar a completar esta entrevista con preguntas así más o menos breves que tú vas a poder contestar como te dé la gana, y después un pequeño experimento que vamos a hacer. Sí, vamos a empezar hablando de niños y de nombres, porque bueno, hoy leíamos por ahí un titular, ¿no? Que unos padres en Sevilla llamaron a su hija Khaleesi, en honor al personaje de Juego de Tronos. Khaleesi Díaz se llamaba la chavala, vaya por Dios. Y bueno, también empieza a estar de moda los niños, poner a los niños nombres de uva, ¿no? Ahí empieza a haber mencías por ahí, sí, por ahí delante. Entonces, bueno, pues pensamos, ¿no? Nombres con tipos de uva que se usan en el Ribeiro. Y, no sé, nos salieron para niña Treixadura. Me gusta. Loureira, yo no sé qué, para niño, bueno, son un poco más arriesgados, a lo mejor Lado, Torrontés, Sousón. Torrontés, yo un niño rabudo que se me Torrontés, sí, lo veo perfectamente. Sousón, Brancellao, no sé cuál te gusta a ti. A mí Treixadura, Treixadura para niña y Sousón para niño. Sousón. Bueno, una pregunta, ¿champán o cava? Ay, las burbujas. Me encanta, mira, es una pregunta... Ay, me encanta el champán. Y en general el mundo burbuja, el mundo espumoso me gusta mucho. Hay muy buenos cavas en España, muy buenos cavas. Pero es cierto, ¿no?, que el champán tiene... Ahí... Me gusta. ¿Se puede hacer política con el vino? Se hace política con el vino. Yo ya tengo mi punto de vista, pero te lo pregunto a ti, que eres la que sabe. ¿Se hace mucha política con el vino? Se hace política con el vino, sí. No porque se comparta vino cuando se hace política, no nos referimos a eso, sino, bueno, hablamos de cava, de champán. Sí. ¿Y crees que es bueno o que es malo? Bueno, o inevitable, supongo. Sí, yo intento... permanecer ajena. Sí, no hacer política con el vino, pero vamos, en el caso del cava, claro, pues ha sido... Es una evidencia. Es una evidencia. Pero hay más cosas parecidas a estas, que se convierta algo en una reivindicación nacionalista, o lo contrario, un arma arrojadiza. Pero yo no creo que... Sé que se hace, pero no creo que sea algo muy significativo. Al final todo es muy pasajero. Lo que permanece es el vino, es la cultura del vino. La gente está en otra cosa. Sí, yo creo que sí, es algo muy puntual. Yo no sé si recuerdas la primera copa de vino, y si no la primera, la del flechazo definitivo. Pues no. Yo tampoco. Yo tampoco, dice. Debí beber muchas, a lo mejor, para acordarme, no sé. Y hay un vino, ese vino que dices, guau, esto es lo mejor que he probado nunca. No sé si es una pregunta un poco odiosa del mejor vino que has probado, pero sí uno que has tenido una experiencia que dices, guau, me voy a acordar siempre de esta copa. Pues fíjate, yo cuando bebo vino a veces reconozco que me emociono, pero a veces no está unido a la calidad extrema, ni a un tipo de vino, sino normalmente a circunstancias. Claro. Puede ser un vino sencillo, pero te puede emocionar, ¿no? Me puede emocionar un vino de un viticultor pequeñito, claro, en su casa, que te llega, ¿no?, cuando lo conoces, o también emocionar un vino de una zona que has querido conocer siempre, ¿no? Entonces llegas allí y eso me ha pasado bastante. Y al revés, sentirte estafada por algo que te ha costado un ojo de la cara y que finalmente no está a la altura, no hay... Decepcionada, decepcionada. Sí, decepcionada también, ¿no? Más a nivel personal que profesional, claro, porque bueno, cuando la cata es otra cosa, ¿no? Claro. Tienes que concentrarte. Es un ejercicio científico casi, ¿no? Sí, casi, bueno, pero sí, claro, también te pasa este vino. Bueno, esto es una dicotomía. ¿Ha hecho más daño el reggaetón a la música o el calimocho al vino? El reggaetón a la música. Bueno, lo hablabais antes, ¿no? Un poco ese ciclo de que toda persona pasa con el alcohol, ¿no? Empiezas a salir por ahí, pues... El alcohol, no el vino. Pero empiezas con la cerveza, ¿no? Sí. Un poco empiezas probando, que te gusta, que no, al final te acaba gustando, luego ya pasas a los combinados, estas cosas, la etapa más experimental, y luego ya avanzas hacia, digamos, la madurez un poco, y que es saber disfrutar de una buena copa de vino, ¿no? Yo no sé si tú también has experimentado este patrón. Ese tránsito. Claro. Y además es que es muy natural y muy lógico, ¿no? Yo al principio
no te creas que bebía ahí unos vinazos, ¿no? Pues vinos económicos, claro, de supermercado, y era tan feliz, ¿no? Ahorrabas para comprarte un vino en el súper, no voy a decir marcas, pero todos estaremos pensando, y luego vas cambiando, claro. Sí, vas evolucionando. Sí. Bueno, un titular también muy llamativo esta semana, que nos venía de Corea del Norte, un granito para la humanidad, que decían que habían inventado un licor que no produce resaca. No sé si van a trabajar los departamentos de I+D+I del Ribeiro también para conseguir esto. Ya, pero ¿qué es un licor sin resaca? ¿No? ¿Qué es un licor sin alcohol? Es que es un licor sin alcohol. No, yo creo que en una bebida como el vino, una bebida muy social, claro, ese puntito, claro, oye, cada uno tiene su baremo, ¿no? Su línea roja, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, esa chispa yo creo que también es algo que gusta y que no debemos perder, ¿no? Hace muy pocos días se hizo viral un vídeo, bueno, es una cata de vinos y había alguno allí catando que, bueno, estaba abusando un poco del postureo. Vamos a ver ese vídeo y lo comentamos ahora. Una buena crianza, limpio, con intensidad, ligero, agradable, elegante. Es un buen vino. Si tuviéramos que valorarlo para una medalla, diríamos que podría estar en un bronce bastante digno. Está brillante, diríase cristalino, la nariz está completamente afrutado, la madera bien integrada. Muy bien. De 0 a 100 lo dejamos vamos a dejar un 85. ¿No has notado un ligero aroma a cartón? No. Si te digo que es un vino de Tetra Brick del supermercado, que lo acabamos de comprar. No me lo creo. No sé si hay mucho de esto también. ¿Ves? Es que nunca puedes... ligero aroma a madera. Sí, sí. Bueno, nunca puedes dejar que una cámara te grabe. No, era un experimento que hacía vino de Tetra Brick, le digo a estos señores que saben tanto, que es cierto que había 5 catadores, 2 de ellos descubrieron bueno, el truco, ¿no? Pero otros 3 se metieron tanto en la historia que acabaron diciendo cosas así vieron llamativas. Cosas, bueno, a ver, a nivel profesional, cuando catas, bueno, creo que es un poco diferente al ambiente de una cámara, ¿no? Y realmente tienes que estar muy, muy concentrado. Otra cosa que, bueno, yo creo que lo del postureo va mucho también en cada uno, de verdad. Pero es una pequeña obsesión, hay gente haciendo cursos de cata, gente que te invita a un vino y acaba dándote una clase con una serie de palabras que aparecen sí o sí, bueno, un cierto postureo, pero entre algunas personas sí que lo hay. Bueno, que tiene que ver también con que la gente sabe más de vino, que esa es la parte buena, supongo. La parte buena es eso, ¿no? Que la gente se interesa en el vino, pero bueno, como, no sé, algunos en la tecnología en otros sectores, ¿no? Pero bueno, esto de pasarse yo creo que es mucho más sencillo, directo y fácil, ¿no? El vino que es. Bueno, pues vamos a hacer una prueba, Cristina. Vale. Vamos a pedirle a Martín Ramudo, productor de esta santa casa, que habitualmente está detrás de las cámaras. Hola Martín, muy buenas noches. Hola. Que nos traiga una botella de vino, la hemos tapado para que no haya ninguna referencia a ninguna marca, con 3 copas, y te vamos a pedir que nos digas cómo hay que enfrentarse a este vino. Rápidamente, ¿no? ¿Pero de manera así natural o profesional? ¿Qué queréis? Bueno, para las personas que nos están viendo, que es una cosa, bueno, que nos hables un poco cómo tendría que ser la copa, cómo hay que echar el vino, bueno, cómo tendría que ser el proceso. Bueno, esto es muy fácil. Te sirvo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, servir es algo tan sencillo como hacer una copa de vino en la mesa de esto. Martín, esto hay que instaurarlo. Bueno, esto es un vino blanco, ¿no? Pues normalmente, así, si queremos quedar bien en casa, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de vino, ¿no? que echamos en la copa es importante. En el caso de vino blanco conviene no echar mucho, ¿no? Sobre todo porque se calienta, fundamentalmente por esto. Bueno, copa de cristal siempre, para empezar. Sí, a mí me gusta la copa de cristal, y si ya uno quiere quedar fenomenal, cuanto más fina, mejor, ¿no? Y esta es una copa, pues, está muy bien, tipo Burdeos, y ya está, ¿no? No hay mucha más. Bueno, ¿cómo cogemos la copa? Porque esta es otra. Mira, por aquí.
por aquí. Sí. O sea, esto de así, no. Cuando hablas tú del postureo, a mí a veces me hace gracia, ¿no? Hay gente que coge así y dice, este vino, ¿sabes? ¿No? Este vino y empieza a oler, no sabes... no, vamos por aquí. Para no calentar, básicamente. Para no calentar, ¿no? Y no nos dejar manosear las manos y, oye, pues la postura incluso, ¿no? Un poco así. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera. Que pero no nos estresemos. No nos sin estresemos, estrés. sin estrés. Luego, en tema más profesional, se tiene en cuenta un poco el color, ¿no? Bueno, perdona que te vaya interrumpiendo. Sí. Este momento, Vale, esto este momento. que ahora todo el mundo lo hace, aunque después se salga el vino, no sabes bien por qué lo haces, pero la bueno, gente... ¿queréis que hagamos un todo el mundo le da experimento? vueltas. A ver. Tú no has movido la copa, ¿verdad? Un poquito, sí. ¿Un poquito? Sí. Bueno, pues cógela y huele. Huele algo. Tú, sí, venga, ¿no? Así un poco. Así tienes que meter así bien la nariz, ¿eh? Ahí. Y ahora gira. Así, es un poco más fuerte. Un poco más. Uf. Sí, ahí. Y ahora métela otra vez en la nariz. ¿Notas una diferencia? Estoy acatarrado. Bueno, básicamente esto Claro, se hace... se despierta el vino, Exacto, ¿no? es un tema químico, volatilidad, tal, ¿no? Y entonces huele más y los aromas se expanden. Básicamente es esto. Entonces por eso se gira, por eso se gira. Y esa prueba lo haces en casa. Bueno, pues ya tenemos el vino para empezar a beberlo. Vale, ahora ya lo bebemos. Venga. Vale, el color, pues, el color es como el DNI. Te dice si estás casi fichado, ¿no? Esto está bien, está limpio. El color dentro de todas las fases de la cata, para mí es el menos importante. Vale. Y luego se huele. Y bueno, hay cada uno que vea lo que huele. Mira, el tema del olfato es muy interesante porque es un tema de memorias, sobre todo, ¿no? Es, de vocaciones, ¿no? Sí, de esa memoria episódica, ¿no? Que a veces te recuerda cosas. Entonces, cuando empiezas a catar, a mí me costaba muchísimo, ¿no? Porque yo no olía nada, no sabía distinguir y escuchaba a alguien que me decía manzana y el otro pera y el otro reineta. Y digo, esto es de locos, ¿eh? Es de locos. Pero al final te das cuenta que al final traduces a algo de tu memoria cotidiana en los olores. Y acabas localizándolos, ¿no? Claro. Entonces y acabas dividiendo, acabas notando las diferentes matices. Sí, acabas notando los diferentes matices y sobre todo lo más importante, la diferencia un poco entre un profesional y uno que no lo es que bebes más, que hueles más y que al final sabes qué aromas son positivos y cuáles son negativos. Digo, oye, esto me huele a cartón, qué bien. Pues no, es que el cartón no mola. precisamente no mola, ¿no? Entonces, bueno, pues se huele y tú tienes que ver a nivel profesional si ese vino pues corresponde un poco con la tipología, con la añada y que no tenga sobre todo defectos, ¿no? Y ahora ya bebemos. Y otra cosa que se hace, ¿no? De estas raras los catadores y tal, ¿sabes, no? Esto. Sí. Esto lo veis mucho, ¿no? Que hacen ruiditos. Sí. ¿Para qué es esto? Pues al final es el efecto también de aireación, ¿no? Si metes el vino en la boca y lo haces pasar por toda la cavidad bucal y con las papilas gustativas se empapan más. Exactamente. Y entonces involucras a más... Exacto, está retronasal, que llaman técnicamente y tal, ¿no? ¿Es tipo enjuague después de los dientes? Sí, más o menos, pero menos agresivo y no dicen mantenga el enjuague 1 minuto en la boca, esto no, un poquito porque si no se calienta mucho. Y entonces volvemos otra vez como al olfato, es un tema de concentración. Bueno, porque está ¿no? muy mezclado, ¿no? El gusto con el olfato al final forma parte un poco de lo mismo, ¿no? Entonces tú te concentras un poco en... Y finalmente que te guste y que disfrutes y que te lo pases A ver, bien, es que esto es para mí lo fundamental, ¿no? El vino está para disfrutar, para brindar, para compartir. Y luego, pues los que tenemos, no sé si la suerte o la desgracia de tener que catar y rellenar fichas, pues es otra cosa, pero bueno, es otra historia, ¿no? Que para disfrutar, que disfrutemos. Sí. Bueno, Cristina, pues hemos disfrutado contigo, hemos tenido una pequeña indicación, breve indicación de lo que hay que hacer. Y se brindar, puede brindar ¿no? también, ¿no? ¿Hay que chocar las copas o no? Porque esta... A mí me gusta. Sí, ¿no? El ruido también forma parte de... Sí, es un sentido más al que involucras. Y ¿no? mirarse a los ojos, dicen, ¿no? También. Exactamente, mirarse a los ojos siempre. Pues bueno, pues por o Ribeiro. Por el ¿Qué hay en o Ribeiro? Ribeiro que no hay en ningún otro sitio?
Gente muy maja, ¿no? Como para decir otra Tú lo cosa recién sabes, llegada. Pues de verdad, muchísima suerte, Cristina, que vaya todo estupendamente y muy pendientes Muy de bien. esa zona tan maravillosa que todos queremos tanto, de verdad. Un placer estar contigo. Un placer, Cristina, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria. Decía, por fin ha venido el vino a la mesa de Vía V. Vamos a procurar que ya no salga de aquí. Volvemos enseguida para hablar no de cosas tan importantes como el vino, sino de política. ¿Qué le vamos a hacer? Enseguida volvemos.